el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Ya sabemos que la esencia de nuestra naturaleza es carnal, o la esencia de nuestra naturaleza carnal es el polvo. Y Satanás come polvo. Codicia nuestra naturaleza carnal. Por tanto, nuestra naturaleza carnal siempre va a ser el blanco del diablo, la carne. El principado que domina esta nación es Jezabel. Y Jezabel se alimenta de polvo, de la carne humana, de lo que le agrada a la carne. Porque nuestra naturaleza es carnal. Siempre va a ser nuestra carne el blanco del diablo. Porque nuestra carne es la fuente de nuestros problemas. Nuestras áreas carnales ministran a Satanás y le abren puerta para que nos atormente. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versos 24 y 25. Dice en la Escritura, ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Lea. Pronto. Mateo 5, 24. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El juez es el Padre, el abogado es el Señor Jesucristo y el fiscal, acusador, es el enemigo. Nos acercamos al Padre pidiendo justicia en el nombre de su Hijo Jesucristo, que es nuestro abogado. Pero el adversario tiene derecho legal, si nosotros no nos arrepentimos, de entregarnos al verdugo para que nos eche en la cárcel. Y salir de la cárcel es más difícil porque hay que pagar hasta el último, dice, cuadrante, hasta lo último de la deuda. Hay gente que no puede avanzar en la vida cristiana, no puede prosperar precisamente porque el fiscal tiene una carta. Y en esa carta tiene algo que nos acusa continuamente delante de Dios. Y por lo tanto no puede avanzar la persona hasta que pague. Porque está como en una cárcel, no puede avanzar en su fe. No puede ir más adelante. Isaías 64, 6. Si bien decía el profeta Isaías, todos nosotros, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nosotros? Nosotros. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, todas nuestras justificaciones, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, ellos tuvieron la culpa, todos tenemos la culpa más bien. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos, ¿quiénes? Todos nosotros como la hoja y nuestras maldades
nos llevaron como viento. Cristo es nuestra justicia. Y si el diablo ve la falta de perdón, ve el orgullo, ve la envidia, ve la soberbia, ve la ira sin solucionar, ve el enojo, tiene derecho a reclamarte porque estás en territorio del enemigo. Entre más reconozcamos que Jesús es nuestra justicia, el enemigo no podrá atacarnos, ni tocarnos. Mucho menos podrá entrar en la luz que tenemos. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Quiénes son los justificados? Los creyentes. Justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más bien deberíamos usar la acusación como un recordatorio de que tenemos que correr al trono de la gracia. Esa acusación que viene a nuestra mente de parte del enemigo, que sea un recordatorio que nosotros tenemos cuentas pendientes y tenemos que correr al trono de la gracia para solucionar ese problema. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde nos vamos a acercar? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando sientas una acusación en tu mente, rápido acércate al trono de la gracia, porque ahí vas a encontrar el socorro oportuno. La llave que vence al diablo es la humildad. Al diablo se lo vence con humildad. No defendamos tanto nuestra imagen, porque nuestra imagen es como cuando nos miramos al espejo a veces. A veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos horribles. Esa es nuestra imagen. El Señor dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. O sea, viene la presión, viene el recuerdo a correr al trono de la gracia. Eso es humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. ¿Cuándo? ¿Cuándo te va a exaltar? ¿Cuándo te va a poner evidencia? Cuando fuere tiempo. Efesios capítulo 4:24. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, creado por Dios, tiene justicia y tiene ¿qué más? Santidad. Santidad de la verdad. Entonces, humildad, ¿qué sería? Rendir el corazón a Dios. La humildad es rendir el corazón a Dios. 3, fortalezas destruidas. Para salvarnos, Dios planificó un plan que muchos llaman la locura de la predicación. Si una persona está predicando en la esquina, pasa gente, atiende y pasa otra que dice, vean estos locos a gritos. Nadie les está escuchando. A Dios le pareció bien salvar a la gente por la locura de la predicación. Esa locura trastornó el mundo.
Lo que ellos olvidan es que Jesucristo después de 3 días resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre. Ese mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo que Él nos ha dado para que cambiemos nosotros por dentro. El cambio del creyente no es de afuera para adentro. Eso lo hace cualquiera. El cambio que Dios nos ha dado es de adentro hacia afuera, transformando nuestra vida para que podamos dar testimonio del poder de Dios que tiene Él para sanarnos a través de su gracia. Porque la persona que nace de nuevo comienza a derribar las fortalezas, los patrones de pensamiento que estuvieron en su familia por generaciones, estuvieron en sus ancestros, tanto como personas, tanto como iglesias, tanto como pueblos, tanto como naciones. Toda liberación comienza en quitar aquello que defiende el enemigo. Una fortaleza también es aquella actitud incorrecta que protege o defiende la vida del viejo yo, el viejo hombre, el viejo modo, el viejo método de vida. Defiende eso. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a eso. No tiene otro pensamiento. El viejo hombre debe morir. El nuevo hombre es el que reemplaza al viejo hombre. Y ese nombre tiene que ser cambiado en justicia y santidad de la verdad. En justicia y santidad de la verdad. Ahora, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a ser la verdad? Nos hará libres. La verdad nos hará libres. Dios quiere que nosotros podamos permanecer en la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Necesitamos 3 cosas entonces para mantenernos o permanecer en la verdad. La primera cosa que necesitamos es nutrirnos. Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:6, si esto enseñas, ¿a quiénes? ¿Cuáles son los hermanos? Nosotros. Si eso enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y así podrán ellos enfrentar lo falso. Ellos van a aprender a nutrirse con la verdad. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recuerden que en la sinagoga se leía la palabra, una persona leía la palabra y luego venía el del sermón y aplicaba esa palabra. Entonces ellos escuchaban, no podían leer, pero ahora no tenemos disculpa porque nosotros cada uno tiene su propia Biblia. Lo único que va a aumentar, lo único que va a fortalecer nuestra fe es
la palabra. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti. El cristiano que no se alimenta con la palabra se atrofia y nunca conocerá el camino de la fe. Mientras más conozcamos la Escritura, más fuerte será nuestra fe y podemos llegar a ser maduros espiritualmente. Y eso nos ayuda a permanecer cuando quiera el enemigo desviarnos de la verdad. Primera de Pedro 2:3. Le dice Pedro a la iglesia: ¿se han gustado de la benignidad del Señor? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual no adulterada, crezcan para salvación, si es que han gustado la benignidad del Señor. No hay otro alimento espiritual que desees más. Cuando una persona nace de nuevo, desea la palabra, anhela la palabra, se da tiempo para leer, se da tiempo para venir a la iglesia, se da tiempo para aprender. ¿Por qué? Porque así se crece en el Señor. Pablo conocía la enseñanza que Timoteo había recibido. Así que con toda confianza le decía a Timoteo que enseñe. Los cristianos de la iglesia primitiva no tenían otro libro que las cartas. Nosotros tenemos la Biblia completa. Ellos no andaban buscando el último libro porque tenían las cartas. Todavía no habían sido así juntadas como canon de la iglesia. Entonces nosotros tenemos primero que nutrirnos. Segundo, desechar lo que no es de Dios, desechar las mentiras del diablo, porque él va a tratar de sacarte de la fe. Y te puede sacar, ¿sabes por qué? Porque no te has nutrido con la palabra. Estás débil. Cualquier mentira te puede sacar de la iglesia. Primera de Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. A Timoteo le dijo Pablo ahí en Primera de Timoteo, empezando en el 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? ¿Qué había en Éfeso? Una iglesia. La iglesia de Éfeso. Pablo necesitaba mandar gente y solamente Timoteo, Tito y todos otros seguidores eran los que podían ir porque los demás tenían sus negocios, tenían sus cosas que hacer. Así que dijo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando yo fui a Macedonia, te rogué que te quedases en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que lo único que acarrean son peleas, más bien que edifiquen en Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. No se debe enseñar diferente doctrina. Dios coloca a las personas en un redil donde van a ser alimentados. Imagínese que usted es una oveja y Dios la pone en un redil con un pastor, con alguien, con un líder que la pastoree. Usted no puede salirse del redil a buscar otro pasto, porque puede morir comiendo un pasto envenenado. Entonces usted tiene que aprender a crecer primero,
alimentarse de la buena doctrina, de la doctrina que se enseña en el redil para que pueda diferenciar posteriormente qué es bueno y qué es malo. Por eso le dice, no enseñen diferente doctrina, porque el propósito de la verdadera enseñanza cristiana no es discutir, sino convencer y traer a la gente al arrepentimiento, principalmente a los que andan en pecado. Las fábulas de viejas no es vieja de edad, es fábulas viejas. Son enseñanzas que no provienen del Espíritu de Dios, sino que provienen de tradiciones y provienen del mundo. Lo que no está respaldado por la Biblia, el Espíritu Santo va a decir es mentira. Por eso es que los llama como cuentos de viejas, que al final terminan siendo supersticiones. Por eso tienen que cuidarse. El creyente tiene que aprender y tiene que ser firme en lo que aprenda, porque eso le va a librar de la muerte espiritual. Y el tercero es ejercitarse. La piedad que Pablo tiene en su mente, ejercítense, dice él, en la piedad. Lo que él tiene en su mente era un gimnasio griego, porque había un gimnasio griego y en él había un culto al cuerpo que existía en aquella época como existe hoy. Hay creyentes, principalmente las mujeres, que todos los días se paran saltando 2 horas, haciendo ejercicio 2 horas para mantener su cuerpo, pero no pueden leer 10 minutos la palabra. Les da como borrachera, les da como sueño, les da cansancio, les da fatiga, pero 2 horas han estado saltando en esos gimnasios de culto al cuerpo. Y no estoy diciendo que es malo hacer ejercicio, porque hasta el médico le dice, haga un poco de ejercicio, por favor, haga un poco de ejercicio. Pero el que va a un gimnasio se despoja de todo lo que le impide un movimiento libre. Y ellos se despojaban en aquel tiempo de todo lo que les impedía. Ahora hay ropa diferente. O sea que Pablo llama a Timoteo a ejercitarse igual que ellos. O sea, si ustedes conocen a alguien así, ejercítense ustedes igual que ellos, pero en la piedad, con empeño, con dedicación, pero en el ámbito espiritual. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. Y luego, ¿qué pasó con él? Se sentó a la diestra del poder de Dios. Todo creyente tiene la obligación de ejercitarse en la piedad, en las cosas de Dios. Ahí vamos a encontrar seguridad, ahí vamos a encontrar vida eterna. Pablo dijo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, queriendo decir que solamente sirve para mantenernos en forma física. Pero necesitamos la piedad. Y Pablo no estaba en contra de los ejercicios físicos, sino que él sabía que esas cosas no sirven para hacer tesoros en el cielo,
ni tampoco para obtener coronas. Los creyentes del tiempo de Pablo estaban siendo tentados en la misma iglesia. Y él estaba convencido de la tentación. Por eso le advirtió a Timoteo, su discípulo, a establecer prioridad. Y también le recuerda a Pablo que la piedad es muy beneficiosa, porque tiene promesas para esta vida presente en la cual estamos, en la cual vivimos, y también tenemos vida para el futuro. Como dice Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. 2, justificado en el Espíritu. 3, visto por los ángeles. 4, creído en el mundo. Y 5, recibido arriba en gloria. Y Pablo agrega algo más a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, que no te menosprecien por ser jóvenes, y eso ténganlo en cuenta con las mujeres. Ellas son las que quieren servir al Señor y se están entrenando y están también predicando. Ahorita hay varias de ellas enseñándole a los niños, porque tienen pasión por las cosas de Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud, que no te menosprecien por ser joven. Sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, de la lectura. Ya les dije que ellos leían las cartas en público, se las leían a otros. Así que tomemos una decisión firme de estar y permanecer firmes. Seguir es muy importante, lo que creemos en Jesús. Leer la palabra es muy importante. Por eso es que Jesús estuvo enseñándoles a ellos, ¿cuántos años? 3 años y su poco. Y luego les dijo: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, Jesús se reunió por última vez con sus discípulos antes de ascender al cielo. Habían pasado 40 días y les encomendó nuevamente la tarea de la evangelización del mundo, dándoles la promesa de que les iba a enviar el Espíritu Santo para que los dote de poder para hacer lo mismo, para predicar el evangelio a toda criatura. La falta de conocimiento de la verdad de la palabra para muchos creyentes, en su ignorancia han caído seducidos por demonios y falsos profetas en el afán y la curiosidad de conocer del más allá. Cuando usted lee, difícilmente le engaña. Si usted no lee, fácilmente le van a engañar. Entonces Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene su propia necesidad. Por lo tanto, también cada uno debe aprender a leer la Escritura, a discernir lo que le dicen y a huir de las pasiones juveniles, que son una tentación para muchos jóvenes.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.